Chicos, continuamos con nuestra clase. Estábamos revisando lo que eran los objetivos, cómo se hacen, y vamos a ver ahora lo que es la relación con las preguntas de investigación. Esto debe estar en mucha concordancia porque cuando un objetivo no concuerda con las preguntas o viceversa, o cuando tienen alguna diferencia de planteamiento, se dice que la investigación no está bien sustentada o no tiene esa reciprocidad que debería de tener. Es como si yo les preguntara cómo se llaman y ustedes me contestan con que tengo 20 años. O sea, no concuerda lo que yo estoy preguntando con lo que tú me estás respondiendo. Entonces, los objetivos deben plantearse y luego hacerse las preguntas de investigación en relación a los objetivos planteados. Tiene que haber una simetría, una relación directa de una con otra. Por eso necesitamos verificar qué son las preguntas de investigación y cómo se hacen, para luego ver la relación que debe tener una con otra. Vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría sobre estas preguntas de investigación. El cómo redactar una pregunta de investigación o cómo es que se debe hacer. Primero tenemos que saber qué es. Una pregunta de investigación, pues obviamente es una cuestión que nos causa duda, es un cuestionamiento, nos dice aquí la teoría, alrededor del cual se conduce un proyecto, un proceso de investigación. Una pregunta de investigación definitivamente es a lo mejor algo que queremos saber y obviamente no sabemos, o algo que nos causa duda para poder aclarar un proyecto de investigación. Hay varias recomendaciones para plantear una pregunta de investigación. Vamos a verlas. Por ejemplo, las preguntas de investigación no son afirmaciones, se debe de redactar como una pregunta, con sus signos de interrogación y todo, no como una afirmación o como para verificar algo que ya sé. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿las condiciones de seguridad e higiene de los restaurantes de Oaxaca son apropiadas? Las preguntas de investigación deben redactarse de tal forma que no se contesten con un monosílabo, con un sí o un no. En esta pregunta, en este ejemplo, ¿las condiciones de seguridad e higiene de los restaurantes de Oaxaca son apropiadas? Yo pudiera contestarlo con un no o con un sí y se acabó. No debe de ser así. Una pregunta debe redactarse para que su respuesta sea amplia o abierta, también se le llama. Por eso, aquí la pregunta más conveniente sería, ¿cuáles son las condiciones de seguridad e higiene de los restaurantes de Oaxaca? Las preguntas deben redactarse, repito, para que se contesten de una manera amplia y abierta, no solo con un no o con un sí. Si yo les pregunto, ¿es de día? Van a decir, sí, y no hay más, pero en cambio si les digo, ¿qué tal está el día? O ¿cómo está el clima del día? Ahí la respuesta cambia. Entonces, siempre las preguntas deben redactarse de modo que no se contesten con un no o con un sí. Las preguntas también deben de ser específicas como casi todos los apartados de una investigación, como los objetivos, como los planteamientos, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que la pregunta debe de hacerse de un aspecto a la vez. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la tecnología en la educación? Es una pregunta muy amplia, muy ambigua, que podemos tener una respuesta más certera si cambiamos la pregunta. Aquí está el cambio. ¿Qué porcentaje de profesores utilizan ejercicios en los que sus estudiantes utilizan una base de datos electrónica? Ahí es un aspecto muy específico, porque en la primera, el impacto de la tecnología en la educación son aspectos muy amplios. La tecnología abarca muchísimos aspectos, igual que la educación. En cambio, en el segundo ejemplo, ya podemos certeramente decir, con un número incluso, que se puede comprobar cuántos profesores hacen ejercicios para que sus alumnos usen una base electrónica, ¿sí? Entonces, las preguntas tienen que ser más específicas y más certeras. Recuerden que estamos tratando de comprobar aspectos, entonces, en ese tenor se tienen que redactar las preguntas. Las preguntas también deben de ser planteados de tal manera que se pueda buscar una solución, o sea que puedan ser solubles. Un problema puede ser soluble
¿Cuándo se puede proponer una hipótesis que sea probable de solución? ¿O cuándo es posible comprobar dicha hipótesis para determinar una probabilidad? Por ejemplo, ¿cuáles deben ser los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? Esa es una pregunta muy ambigua y que puede tener muchas interpretaciones dependiendo de la persona, de su nivel cultural, de su nivel económico, de su nivel religioso, etc. En cambio, si yo lo planteo de manera diferente, la pregunta puede ser, la respuesta es más certera porque la pregunta también lo es. ¿Qué opinan las religiones sobre los fines que un ser humano debe perseguir durante su vida? ¿O en qué medida son congruentes los valores que aprecia una religión con sus prácticas cotidianas? Aquí, básicamente, el aspecto que se persigue es el mismo, pero se plantea de manera diferente. Y al plantearlo de manera diferente, más clara y más precisa, la respuesta obviamente es más clara y más certera porque así la vamos a buscar. Las preguntas se pueden, las dos que planteamos, se puede poner una hipótesis, sí, pero dependiendo de qué tan clara sea la pregunta, será la congruencia con la respuesta y con las hipótesis. Las preguntas obviamente deben de tener un grado de complejidad. O sea, yo no puedo plantear una pregunta sobre ¿está bien o está mal este aspecto? No. Para empezar, el aspecto de bueno o malo en una investigación no existe, porque eso es muy subjetivo y depende de la interpretación de quien lo lee. Pero no puede ser tan simple una pregunta que sea tan casi obvia. Tiene que tener un grado de complejidad. Por ejemplo, aquí nos pone la teoría o el autor esta pregunta. Si un alumno dice, ¿existe una norma que regule el desecho de la basura en la industria turística del estado de Oaxaca? Sí, o sea, es demasiado sencilla y hasta obvia, porque en la mayoría de los estados sabemos que existe. Y no nos deja como que ampliar más o tener más datos sobre este aspecto, pero en cambio si la ponemos así o la planteamos así, ¿en cuántos municipios del estado de Oaxaca existen normas ambientales que regulen la actividad turística? Pues ahí ya requiere un poquito más de investigación, más de meternos en el tema, de preguntar, de leer. Y si fuera más amplia, sería así. ¿En cuántos municipios de América Latina existen normas ambientales que regulen la actividad turística? Eso sería un poquito más difícil y más complejo que solo como el primer ejemplo de contestar sí o no. Y aquí, por ejemplo, tendríamos que incluir tal vez organismos internacionales porque estamos hablando de toda América Latina. Entonces, entre más amplia sea nuestra pregunta y más difícil, obviamente más compleja es. No buscamos que la investigación sea difícil, lo que buscamos es que realmente impacte o tenga un grado de innovación. También las preguntas deben de ser claras, dependiendo de las variables o de los aspectos de nuestro tema que estamos investigando. Seguimos con el mismo ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad e higiene en los restaurantes de Oaxaca? Aquí la variable es condiciones de seguridad e higiene. Son dos aspectos variables, ¿sí? Entonces, dependiendo de estas variables deben de ser las preguntas. Las variables que tenemos que tomar en cuenta o la relación de estas tienen que verse en alguna pregunta. Si la pregunta es ¿cuál es la relación que existe entre calidad del servicio al cliente y niveles de consumo por cliente? Se entiende que las variables son calidad de servicio al cliente y niveles de consumo, que hay una relación entre una y otra. Puede ser que haya una relación muy alta o puede ser que haya una relación muy baja. Eso es lo que vamos a investigar y dependiendo de esa relación es que va a ser la conclusión. Por eso es que esta investigación en este ejemplo sería muy innovadora y muy importante, porque si yo determino después de mi investigación que la calidad entre el servicio al cliente y el nivel de consumo es alto, eso me da a mí la pauta de hacer unos cambios en la calidad del servicio para que mi consumo sea más amplio. Entonces, si se fijan cómo la relación existe entre una y otra, por eso las preguntas que nosotros planteamos deben de ser acordes a mi objetivo y acordes a el tema que quiero investigar o
a lo mejor al modo o a las variables que tengo planteadas. La pregunta de investigación también nos debe dar, según el autor aquí, Hernández Pina, nos debe dar un tipo de datos o una información que se va a usar o que se debe modificar o valorar en hechos o en situaciones de lo que es correcto, incorrecto, propio o impropio. Por lo general, las investigaciones y los objetivos que planteamos siempre son a una situación ideal. Por ejemplo, ¿debería permitirse la enseñanza religiosa en las escuelas públicas? Esa pregunta se contesta con un sí y un no y depende de la persona que lo lea o a quien se le plantee esa pregunta. No es una pregunta de investigación, porque acuérdense que en investigación lo subjetivo no puede entrar. Sería más apropiado decir cuál es la opinión de los líderes de la comunidad sobre la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Aquí tenemos otra perspectiva, tenemos un abanico más amplio de respuestas y obviamente de respuestas que van en base al papel que se tiene, o sea, un líder comunitario. No es lo mismo decir Juan Pérez opina esto a un líder comunitario o a una persona que tiene cierto prestigio o cierta historia de lo que hace profesionalmente hablando. Entonces, las preguntas deben de ser siempre en virtud de lo que se supone que debería de ser. No es algo subjetivo, no debe de ser algo que dependa de la emoción o de un momento. Tiene que ser en base a ciertos valores o a cierta historia. Las preguntas deben de plantearse en un modo amplio, en un modo certero y preciso. Espero que hasta aquí les haya quedado claro. Obviamente sigo abierto siempre a sus dudas y a sus comentarios. Lo vamos a seguir revisando porque todavía nos falta ver qué relación hay entre estas preguntas y nuestros objetivos que vamos a plantear.